Los que sois fieles seguidores de este programa ya le conocéis. De hecho, esta semana, cuando hemos anunciado su presencia en este programa, habéis sido muchos los que nos habéis mandado preguntas y los que nos habéis pedido que ahondemos en algunos temas importantes dentro del sector. En los próximos 20 minutos vamos a tener una charla distendida con él en el que vamos a plantear algunos asuntos muy importantes. Juan, buenas noches. Buenas noches. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. El turismo, desde luego, una cuestión de Estado. Absolutamente. Lo venimos también reclamando, ¿no? Hay, siempre que digo que hay cinco, que el ciudadano, las personas en el mundo, desde que el mundo es mundo, ¿no? Cubrir primero el tema de la alimentación, es decir, comer, tener techo, vestir, luego viene todo el tema sanitario, educación, y a partir de estas cinco prioridades, la sexta es viajar, cultura, ocio, experiencia, etcétera. Con lo cual, en un país como el nuestro, donde los datos son 19-20% del PIB directo e indirecto, con cerca de 3 millones de empleos casi este año 2023, es prioritario que el turismo sea determinante y, sobre todo, sea considerado política de Estado. ¿Qué significa? Transversalidad entre ministerios, significa una política a medio y largo plazo, significa evitar ya de una vez por todas quitar las luces cortas y ponerlas largas y hacer una planificación de competitividad de España como líder turístico que ha demostrado en los últimos 25, 30 o 40 años. Sí, que además en estos momentos está reconocido como tal. Y es una lástima, yo decía antes en el editorial, es una lástima que tengas que salir fuera para darte cuenta de lo que opinan de nosotros, para darte cuenta que somos ese gran líder en el que además siempre exportamos conocimiento y se nos tiene muy en cuenta fuera. Y que aquí no seamos capaces de haber tenido la fuerza para crear un Ministerio de Turismo ya. Sí, también es cierto que deberíamos hacer también alguna reflexión a nivel del sector privado, ¿no? En términos generales. Sí, sí. Las cosas han ido bien en términos generales, siempre hablo de los últimos 40 años, hemos ido sumando, exceptuando crisis puntuales, no internas del turismo, sino externas, y quizá no hemos tenido la necesidad de exigir en los momentos clave esta, digamos, determinante influencia. De ahí que desde la Mesa de Turismo nuestro principal, digamos, eslogan o nuestra principal misión, ¿no? Más que eslogan, definición, es generar influencia en favor del turismo. Ahora que ya hemos alcanzado más de 100 miembros dentro de la mesa con ilustres representantes profesionales y empresarios, bueno, quizá tengamos mayor capacidad para no solo influir al gobierno central, sino también a los gobiernos autonómicos y algunos gobiernos municipales que son tan importantes en el concierto general del turismo español. Bueno, entre todos tenemos que apretar. Vosotros desde los medios de comunicación y un programa como este, Fernando, desde luego que es un ejemplo, os necesitamos más que nunca para transmitir precisamente estas necesidades y estos objetivos. Así lo haremos, así ha sido mi compromiso con el sector turístico siempre. 34 años contando historias y 34 años liderando medios de comunicación y defendiendo el sector del turismo, y lo vamos a seguir haciendo. Y evidentemente, Juan, y ya te lo digo como te lo dije en su primer momento, aquí siempre que necesitéis vais a tener voz y siempre vais a poder contar y demandar y desde luego hablar de lo que sea menester. El secretario general de la OMT siempre ha dicho que es muy importante y que deberíamos todos tener y aplicar políticas comunes entre los diferentes países para tener una estrategia común. Claro, él habla a nivel europeo, a nivel mundial. Vamos a hablar primero de eso, pero luego lo vamos a aplicar también a España, porque evidentemente sigue habiendo ese déficit todavía de política común que pueda establecer un objetivo que sea similar para todos a nivel europeo y que yo creo que nos ayudaría mucho. Bueno, en primer lugar deberíamos quizá hablarlo a nivel España, ¿no? Se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas hace años, pero sí que debería haber una conjunción, al menos, de homogeneizar determinadas normativas que fueran comunes en las 17 comunidades autónomas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, una política europea de turismo clara y evidente que no hemos tenido o hemos tenido escasamente y que ahí España sí debería liderar. Ahora hemos tenido una ocasión o tenemos una ocasión. Yo creo que el señor Sánchez, como ha estado ocupado en sus temas particulares, la presidencia europea pues no lo está utilizando, pero España debería tener una influencia suficiente en Bruselas para que una posible
comisaría, dirección general, en fin, el nombre que se quiera, de turismo en la Unión Europea fuera liderado por España, destacando o diferenciando la Europa del Norte a la Europa del Sur. No tiene nada que ver la incidencia que tiene el turismo, digamos, de Aquitania o de medio Francia hacia el norte, a lo que es el sur, que se representa pues, España, Italia, Croacia, Grecia, Malta, Chipre, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que es determinante. Con lo cual, el secretario general de la OMT tiene razón, él se ocupa de ámbito naturalmente mundial, claro, pero nosotros deberíamos preocuparnos y el sector privado tiene que intervenir sí o sí, conjuntamente con el público, para tener una presencia en Bruselas determinante en este sentido. Aquí hemos defendido, y sabéis que me gusta contarlo, que deberíamos tener una política común. Efectivamente, las competencias de turismo están derivadas a las diferentes comunidades autónomas, pero qué fácil sería establecer una estrategia piramidal en el que el vértice siempre fuera España y la marca España, y a partir de ahí ir bajando determinados escalones, determinados estratos en los que están las comunidades autónomas, que son muy diversas, que tienen muchos productos turísticos diferenciados y que es verdad que pueden llegar a muchísimos sectores y a muchísimas tipologías de viajeros diferentes. Pero si tuviéramos un objetivo común como país, evidentemente la marca España estaría siempre por encima de todo, como pasa en otros muchos países, que al final defienden siempre su bandera, su marca, y luego cada uno de los territorios defiende su diversidad turística para llegar a determinados públicos objetivos que, ojo, todavía nos queda por conquistar, que parece que hemos hecho ya todo y hay muchos mercados que podemos todavía trabajar. Desde luego, sin duda, todo lo que es Extremo Oriente, hay todavía muchísimo trabajo por hacer. No, pero es que además hay que no centralizar, sino hacer una política conjunta en temas tan importantes como es, y lo hemos vivido este año, los temas energéticos, claro, ¿no? Los recursos hídricos, que son tan escasos, lamentablemente, y que hemos sufrido en este año, en tanto primavera, verano y bien entrado el otoño, una problemática con el agua importante. Esta es una política de Estado. Esto no puede ser una política autonómica, obviamente, ni tan solo local, ¿no? Con lo cual, al ser una política de Estado, hay que ser determinante en este sentido. Pero quien dice esto dice comunicaciones, todo lo que es transporte, en fin, tantas y tantas cosas que son conjuntas, y ahí es donde viene la necesidad de tener un Ministerio de Turismo que esté absolutamente conectado o suficientemente, digamos, capacitado para tener una influencia decisiva en el Consejo de Ministros y sobre todo una transversalidad en todos aquellos ministerios. Ministerio de Transporte, de Sanidad, de Interior, a nivel de seguridad, de economía, claro, en fin. Asuntos sociales, empleo, todo. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, es absolutamente fundamental. Siempre hemos dicho aquí que el turismo es una materia transversal que además engloba el resto de materias, porque efectivamente el turismo es fiesta, el turismo es juventud, el turismo es empleo, el turismo es sanidad, el turismo es economía, el turismo es transporte, es infraestructuras. El turismo al final lo engloba todo, y si hubiera una unión entre los diferentes ministros, y sé muy bien lo que digo, ministros y ministerios, evidentemente a todos nos iría mejor. Además, liderando un Ministerio de Turismo que fuera el que coordinara y pudiera implementar todas esas políticas de las que está hablando Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo, que tengo hoy el placer y el honor de tener en este programa, en esta noche de viernes, en Miradas Viajeras, para esos 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y con el que estamos hablando cosas muy interesantes del sector turístico. Por ejemplo, antes has hecho una referencia a los medios de comunicación. Déjame que yo sea un poco más duro que tú y voy a hablar con todos mis compañeros. Aquí también hemos pedido, exigido que el turismo tiene que estar en los medios de comunicación. No vale que se le dedique simplemente una pequeña columna en Expansión o en cualquier medio económico cuando hay un récord de cifras, cuando hay unas valoraciones, cuando llega Fitur. El turismo es el principal motor de la economía en España. El turismo genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. El turismo genera casi 3 millones de empleo, y los profesionales de la información deberíamos ser conscientes de que hablar de turismo es una responsabilidad, pero también es una necesidad, es una forma de apoyar la economía en España, es una forma de crear marca, es una forma de sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos, y es una forma de generar ese sentimiento de orgullo, de pertenencia a un sector que debería tener una presencia en todos los medios de comunicación generalistas habitualmente y casi, diría yo, diariamente. Aquí en Movistar Plus, en la tele del turismo, en Miradas Viajeras, lo vamos a seguir haciendo.
pero sí que sería importante que todos mis compañeros de profesión fueran conscientes de que es importante hablar de turismo, porque además el turismo tiene, Juan, muchos retos por delante todavía que acometer. Sí, y hemos mejorado, en cuanto a comunicación me refiero, hemos mejorado muchísimo. O sea, hace 10 años, por poner una fecha, no se hablaba ni la mitad de lo que se habla actualmente, ¿no? También es verdad que este año hemos sido noticia por malas noticias, ¿no? Temas, digamos, de exceso de visitantes en determinadas zonas turísticas o ciudades españolas que han podido o llegan a molestar al ciudadano o al residente. Este ha sido noticia. O sea, turismofobia de algunos sitios. Sí, yo no quiero nombrar la palabra pues para intentar evitarla. Y también somos noticias por las malas noticias, valga la redundancia. Pero en cualquier caso, yo creo que también estamos obligados a hablar de lo bueno, ¿no? Eso es. De lo positivo, de lo que se ha hecho bien. Ha habido una demostración clara de una resistencia importante ante una crisis provocada por el COVID y la pandemia y una recuperación lenta, pero ha habido un aguante importante de todos los sectores o los subsectores turísticos. Ha sido, yo creo, ejemplo. Y así lo han visto muchísimos países competidores que no han tenido la misma suerte en este sentido. En fin, yo creo que a nivel positivo, a nivel de competitividad, por ejemplo, seguimos siendo líderes mundiales en competitividad turística. Hemos incrementado el nivel de ingresos, es decir, el nivel de gasto de los visitantes. No hay que olvidar que la última cifra que disponemos del año 2019, el turismo aportó 46.600 millones de saldo positivo a la balanza de pagos. O sea que a la caja general de todos. Con lo cual, una importancia absolutamente demostrada y muy interesante. Yo creo que también hemos de valorar que nos ven mejor fuera que a veces nos vemos nosotros mismos dentro. Y yo creo que esto, cuando digo fuera me refiero a los mercados, los mercados emisores y sobre todo los mercados competidores, ¿no? Nosotros tenemos relación con muchísimas asociaciones profesionales y con sectores turísticos de otros países competidores y nos siguen solicitando opinión, información, en fin, para ayudarles, ¿no? en cuanto a cuál es la experiencia que el turismo en España ha desarrollado durante los últimos años. Así ha sido precisamente, te lo contaba al principio, estos días en Estados Unidos en los que hemos tenido la oportunidad de poder establecer, hablar y sobre todo debatir sobre el sector del turismo a nivel mundial, en el que he tenido la oportunidad de hablar de comunicación, de estrategia, de creación de marca, de sobre todo también promoción y de comunicación. Y es verdad, Juan, que hemos evolucionado mucho en este tema, pero lo que te rondaré, Morena, porque habría que ver muchas de las estrategias de comunicación y de promoción de los destinos también, de las comunidades autónomas y de las gentes que están al frente. Como siempre, es muy importante tener profesionales cualificados, ya no hablo solamente en materia de comunicación, sino en el sector turístico, que es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar a partir de ahora, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque la promoción, yo creo que llevamos muchos años de promoción, ¿no? Yo creo que es más un tema de comunicación que de promoción. Totalmente. Y luego hay un tema que no tenemos controlado. Obviamente estamos cerrando un año 2023 que probablemente sea un año récord en muchos aspectos, igual o parecido al 2019. Yo no creo que tengamos que hablar más de número de visitantes y 80 millones, 83 o 92, o sea, cuantos más mejor, pero sobre todo repartidos a lo largo de todo el año, no concentrados en 90 días. Y en segundo lugar también en valorar todos estos diferentes productos que el abanico turístico nos ofrece. Turismo cultural, turismo deportivo, turismo de negocios, turismo de salud, turismo de ocio, turismo de sol y playa, turismo de nieve, tantos turismos, ¿no? Pero aquí hay ahora unos retos importantes. Hay una inflación en determinados países europeos, particularmente en Alemania, que nos pueden afectar en mayor medida cara a, no al inmediato invierno, que parece ser que los datos que disponemos, Canarias va a disfrutar de un invierno muy positivo, sino de cara también a lo que es el año 2024. El efecto pospandemia a nivel del turismo nacional, que tan importante ha sido también en el año 22, en el verano, yo diría que los últimos, desde abril, mayo hasta diciembre del 22, y ha sido
absolutamente importantísimo y absolutamente, digamos, determinante para salvar el sector. En el 2023. Sí, sí. Bueno, el efecto pospandemia yo creo que ha llegado a su fin, ¿no? El ahorro que tenían la mayoría de ciudadanos lo han aplicado en muchos casos en el tema turístico porque había ansiedad, había necesidad, habían ganas, ¿no? Luego hay una situación económica en general que empieza a preocupar en cuanto al coste del dinero. El Euribor ha pegado un salto, digamos, preocupante, y luego veremos cómo influye, y esto es muy pronto para de momento no solo comentarlo, sino preverlo, cómo influye la crisis política que se ha desencadenado bueno, en los últimos 2 meses, ¿no? Y que no esperábamos nadie, ¿eh? Pero nadie. Yo creo que yo hablo con mucha gente, estoy en contacto con varios sectores y con gente, digamos, de capacidad de análisis suficiente, y hay una profunda preocupación, ¿no?, por la posible rotura, o incluso, digamos, posible no, por la rotura que empieza a haber en la convivencia entre españoles, que habíamos abandonado absolutamente, que éramos un ejemplo, ¿no?, de convivencia y de haber aprendido a superar etapas anteriores dramáticas, con un siglo XX que hay que recordarlo complejo, de vez en cuando, y las consecuencias que ello puede suponer, sobre todo para la propia estabilidad social y la estabilidad económica que ello significa. Está habiendo estos días algunas manifestaciones de empresarios importantes, muy importantes. Ayer tuvimos el ejemplo con Juan Roig de Mercadona, pero bueno, y de otros. Y veremos, supongo, otras llamadas de atención, porque realmente esto sí nos preocupa. Bueno, las imágenes que estamos viendo por televisión estos días de las lamentables actuaciones por parte de determinada gente en las manifestaciones nocturnas en Madrid, esto está dando la vuelta al mundo, ¿no? Y también le dieron la vuelta al mundo cuando las de Barcelona, también lamentables, del 2017, que afectaron muy directamente a la competitividad, ¿no?, de Barcelona, siendo un referente como era de turismo, y ahora le está tocando a Madrid, ¿no? Yo creo que hay que atajar esto de una vez por todas y ser muy contundentes y hacer una llamada de que derecho de manifestación, obviamente, para todo el mundo, pero manifestaciones ejemplares, educadas, sin violencia y con toda la capacidad de protesta que haga falta, pero cuidando mucho la imagen que ello supone, porque el turismo quiere tranquilidad siempre. O sea, la gente huye de situaciones tensas, y esto es, en fin, esto es algo que deberíamos ser suficientemente cautelosos y hacer una llamada de atención en este sentido. De hecho, el principal valor que tiene incidencia en la elección de un destino por parte del viajero, y así se manifiesta en todos los rankings, es el de la seguridad. Ese es el primer valor que un viajero busca a la hora de decidir destino, y si nosotros trasladamos al mundo imágenes como las de estos últimos días, evidentemente van a incidir de forma muy negativa, no solamente en nuestra imagen como país, sino también en el sector turístico. Juan, tengo que ir terminando, te cedo aquella cámara, la 4, para que lances un mensaje a todos los telespectadores. Bueno, pues una vez más manifestarle a todos los ciudadanos españoles que somos el principal motor de la economía. Ello no significa que hay otros sectores económicos muy importantes. Podemos compaginar perfectamente turismo con industria, con agricultura, con ganadería, en fin, con otros sectores económicos. Pero hemos de ser conscientes de que España ha dado un salto importantísimo en el concierto internacional gracias al turismo y a la estabilidad, como antes me refería, económica y social que ello representa. Yo de aquí pues lanzo un mensaje de optimismo, de que España seguirá siendo uno de los mejores destinos turísticos, porque lo tenemos casi todo. Tenemos un clima excepcional, una situación geográfica magnífica, una cultura, una gastronomía, en fin, unas infraestructuras de primer orden, y solo lo que tenemos que seguir aplicando es cordialidad, educación y recibir a nuestros visitantes con los brazos abiertos, que tanto significan para el progreso de España. Muchas gracias. Y tenemos también a grandes líderes, como Juan Bolas, el presidente
de la Mesa del Turismo, que ha querido estar esta noche con nosotros. Juan, un placer como siempre tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, ya te digo, como siempre, esta es tu casa, siempre que quieras, siempre que lo necesites, siempre que haya que trasladar cualquier mensaje, evidentemente aquí tienes tu tiempo y se lo contaremos a esos más de 2 millones de personas que nos siguen. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme tan solo unos segundos para irnos a daros unos consejitos, esos que me gustan tanto, compartir contigo. Y regresamos de inmediato. Tenemos que contarte todavía muchísimas cosas. Nos vamos a ir de viaje, vamos a abrir puerta al mundo. También vamos a abrir ventana a un nuevo destino nacional. Hablaremos de planes y te daremos muchas pistas para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Aquí, en Movistar Plus, Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Vamos a continuar camino. Te decía que tenemos